Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Miss. Hola, buenas tardes, Briana. Vamos a empezar la clase con el siguiente tema. Como puede observar en pantalla, tenemos como tema principal el sistema colonial en lo que fue en los siglos XVI y XVII en ese momento, representando en sí lo que es un sistema colonial en los siglos XVI y XVII, representando lo que es el colonialismo en lo que fue el siglo XVI en América Latina en sí. Esta fue por parte de los españoles y los portugueses, que formó parte no solamente de lo que fue la destrucción de ese entonces de las culturas indígenas, sino que también sirvió como una justificación para el saqueo de mineras de dicha parte del continente en ese momento. Ahora, referente a lo que son las minas, ya que esto en sí fue como conquistaron gran parte de lo que fueron las minas del continente americano. Los españoles en sí comenzaron a organizar diversos sistemas económicos basados en lo que es la extracción de metales preciosos en sí, como el oro hasta el año 1520 y la plata sobre todo hasta después del año 1560 en sí. Lo que fue lo que se presentó cuando hubo lo que es el Virreinato del Perú, que fue una década que se presentó en el año 1540, como puedo observar en pantalla. En sí, en este año 1540 fueron en sí descubiertos yacimientos de plata, entre los cuales destacó lo que fue el Potosí en ese entonces. Después de esto, el Potosí llegó a promover lo que son dos tercios de la plata que ingresaba a España en sí. Este Potosí en sí era el ingreso económico que representaba lo que es España. Luego, lo que representa lo que es la minería en sí específica, la minería es una actividad económica privilegiada durante las primeras etapas del colonialismo en su momento. Esta minería era representada mediante trabajos. La minería generaba trabajos en sí que eran desarrolladas por los indígenas. Al principio ellos extraían lo que extraían las diversas superficies que existían en esas mineras hasta que los colonos en sí emplearon técnicas más avanzadas para que obligaban a los indígenas a poder internarse en lo que son estas mineras en su momento para que ellos pudieran trabajar, pero los colonos emplearon nuevas técnicas más avanzadas para que ellos puedan trabajar en distintas minerías que existían en ese momento. Luego vino lo que es la encomienda en sí. Por favor, lea, Briana. Durante la colonia, para la agricultura, la mano de obra fue organizada de varias formas. Una de ellas fue la encomienda, a través de la cual la corona asignaba una cantidad de indígenas a un súbdito español. El encomendero, en composición por sus servicios prestados en la colonización. El encomendero se convertía en el responsable del grupo de indígenas y se encargaba de que fuesen evangelizados. De los nativos obtenían el beneficio del trabajo que estos realizaban para el encomendero. Al inicio no existía una legislación que garantizara los derechos de los indígenas, por lo cual fueron cruelmente explotados. Las leyes de Burgos en 1512 establecieron como norma el buen trato del encomendero hacia los indígenas, pero los abusos siguieron cometiéndose. Gracias, Briana. Referente a lo que es la encomienda en sí, esta era una relación que existía, que era una relación de dependencia de personal entre dos hombres. Es decir, que esto se manifestaba por medio de un intercambio de prestaciones donde la persona fuerte daba protección a lo que era la persona débil. Ahora, durante lo que es la colonia que se presentó en ese momento referente a la agricultura o lo que es la mano de obra, es decir, organizaban varias formas en poder
poder desarrollar lo que es la agricultura. Una de ellas fue lo que es la encomienda en sí. Esto es referente a lo que a través de estas encomiendas, cada persona era asignada a una cantidad de indígenas. Es decir, que en la cual ellos llamaban como corona, asignaban a una cantidad de indígenas para poder en sí los españoles representar o dirigir a los que son los indígenas en sí, lo que permitió que al inicio no exista una buena organización, una buena legislación para poder garantizar lo que son los derechos de los indígenas en sí, por lo cual ellos en sí fueron cruelmente explotados debido a que no hubo una buena organización mediante lo que fue el desarrollo de la agricultura que ellos desarrollaban en sí en ese momento, que fueron los indígenas. Los españoles en sí fueron los que explotaban en su momento a los indígenas mediante el desarrollo del proceso de la agricultura en sí. Luego vino lo que es el obraje. Lea, por favor, Briana. El obraje. La extracción de metales preciosos hizo que surgieran poblados alrededor de los yacimientos, que requirieron abastecimientos de alimentos, manufacturas y bestias de carga. Se incrementó así la explotación agrícola y ganadera, que, junto a la constitución de caminos, constituyeron un incipiente impulso económico protoindustrial, limitado por los controles monopólicos impuestos por la corona a favor de la metrópolis. Surgió así el obraje, como forma de procurarse mano de obra para los talleres dedicados a la manufactura de textiles, entre otros productos. Los indígenas eran reclutados de entre las encomiendas y llevados a pequeños talleres, donde, con frecuencia, se les retenía para trabajar y se les endeudaba con adelantos de salario en especies o elevados precios que rara vez podían pagar por la paupérrima remuneración. Ordinariamente, el trabajador pasaba toda su vida en el obraje tratando de saldar su deuda. Gracias, Briana. Ahora, como puede observar referente a lo que usted leyó, en sí el obraje referente que se presentó en lo que es América, esto en sí eran pequeñas industrias que se formaban en ese siglo, que existían desde los mediados del siglo, lo que fue en el siglo XVI, hasta lo que fue el siglo XIX en sí. Eran pequeñas industrias que se formaban en ese entonces. ¿Para qué? Para que la mayoría de los indígenas en sí fabricaban diversos productos textiles en ese momento. Esto fue referente a lo que es el obraje en ese entonces, cómo representaban este obraje mediante las diversas pequeñas industrias que se formaron, que se existieron en ese entonces, en los siglos XVI hasta el siglo XIX, donde en sí la mayoría de estos indígenas tenían como labor específico, poder fabricar diversos productos textiles en ese entonces. Como puede observar en pantalla, uno de esos diseños o de esos textiles que ellos realizaban, estos indígenas aquí están trabajando mediante un obraje, ellos están realizando diversas producciones que realizaban en ese entonces. También hubo lo que fue la construcción también de diversos caminos. También ellos construyeron lo que son un incipiente impulso económico protoindustrial en ese momento. Estos indígenas en sí era el resultado de las encomiendas que se realizaban y que eran llevados a pequeños talleres donde con frecuencia ellos tenían que trabajar, ellos tenían en sí que obligatoriamente trabajar
porque ellos, ya vamos a ver la parte donde ellos en sí, ellos trabajaban obligatoriamente y por qué. Ahora, ellos obligatoriamente tenían que trabajar porque ellos en sí solamente vivían endeudados en su momento. Su salario era el mínimo, era bajísimo el salario que le pagaban a ellos, por lo cual estos trabajadores en sí pasaban toda su vida en el obraje trabajando para poder saldar lo que son las diversas deudas que ellos tenían en ese momento. Ahora viene lo que es el concertaje. Por favor, lea, Briana. En la medida en que fue cesando la actividad minera, ya en el siglo XVIII, la hacienda no, siglo XVI, perdón, la hacienda se consolidó como sistema de trabajo e institución social, sustentando en el progresivo crecimiento de la actividad agropecuaria. En esta segunda etapa de la economía colonial, la tierra adquirió un gran valor económico. El patrón entregaba a los peones créditos en especies a elevados precios que los mantenían endeudados y dependientes. Gracias, Briana. Cuando se presentó este concertaje en sí, que fue un sistema de trabajo donde los españoles en sí, ellos le presentaban créditos a los indígenas, pero estos créditos eran demasiado elevados para ellos, por lo cual la mayoría, ellos trabajaban obligatoriamente vinculados con lo que es la prisión también. ¿Por qué? Porque ellos tenían deudas que mantenían tenían deudas que en sí los indígenas eran obligados a poder realizar trabajos agrícolas de manera continua. ¿Para qué? Para ellos poder saldar lo que en sí le ofrecían como créditos, pero estos créditos eran demasiado elevados. Ellos le cobraban mucho a estas personas, por lo cual ellos tenían que obligatoriamente tenían que trabajar día a día para poder saldar la deuda que ellos tenían. Ellos siempre estaban endeudados, siempre. ¿Por qué? Porque como usted lo leyó, estos patrones, eran los patrones de ellos en ese momento, le ofrecían diversidad de créditos por la cual ellos accedían a esos créditos y por lo cual obligadamente tenían que trabajar diariamente para poder saldar la deuda en sí, en su totalidad en ese momento. Luego a eso vino lo que es la mita. La mita en sí es el trabajo tributario colectivo en los Andes llamado mita. Es decir, que en los Andes llamaban mita lo que es un trabajo tributario en sí. También era en México, en Cotaquiti en sí, que fue adoptado y aplicado por los españoles, pero con un sentido muy distinto al que le dieron los pueblos indígenas. Luego, referente a lo que es la mitad, también los varones entre 18 y 50 años de la edad eran obligados a trabajar por un periodo determinado. Es decir, que tanto los varones que tenían entre 18 y 50 años, dependiendo a la edad que eran ellos, obligatoriamente tenían que trabajar en sí para poder favorecer en sí lo que es porque ellos recibían también lo que es un pago tan infinito que ellos no podían costear lo que son los alimentos y los alojamientos que le daban en ese momento. La mita también fue legalmente prohibida con la Constitución de Cádiz, que se presentó en el año 1812, en ese momento, en ese siglo, mediante los siglos XVI y el siglo XVII en ese entonces. Luego vino lo que es el latifundio, que en sí esta es otra forma de organización. Aparte de realizar lo que es el concertaje en sí, lo que es la mita, ellos también realizaron lo que es el latifundio, que es otra forma de organización de lo que es referente a lo que es la mano de obra, refiriéndose a lo que es la propiedad de la tierra, que en sí fueron grandes extensiones de terrenos que presentaban en ese momento. Aparte de eso, también hubo la extensión de lo que fue los terrenos. En el latifundio se caracterizó por el uso ineficiente de los recursos disponibles.
Luego también se caracterizó por tener bajos rendimientos unitarios. También se caracterizó por tener utilización de lo que es la tierra por debajo de su nivel de máxima explotación. También ellos tenían baja capitalización referente a lo que es un bajo nivel tecnológico para ese entonces. Luego también tuvo una de las características porque fue la mano de obra que empleada en condiciones precarias así, con consecuencias con bajo nivel de vida en ese momento. En sí, todas estas creaciones, estas organizaciones que se formaron en sí, fueron en sí en contra de los indígenas. ¿Por qué? Porque mediante todo esto que ellos realizaban, mediante la encomienda, el obraje, lo que es también el concentraje en ese entonces, lo que fue también la mita, lo que es el latifundio en sí, no estaba basado a lo que es no estaba basado en lo que es la organización, que debía tener una buena organización para poder tener un buen trato hacia los indígenas. Esto era lo que ellos realizaban, estos españoles realizaban en sí para los indígenas en su momento, cómo eran tratados, cómo eran en sí, cómo ellos mismos lo endeudaban con créditos demasiado elevados para que ellos trabajen día a día, tenían un trabajo continuo en sí. En pantalla puedo observar lo que en sí, en la colonia, cómo se representaba lo que era la obligación de trabajo colectivo entre las obras públicas que se presentaban en ese momento mediante las tierras incas, que fue en sí que fue adoptado a favor de los conquistadores y la corona en ese entonces, en ese momento. Ese era como los indígenas, estas personas que eran obligadas a trabajar para que así puedan contribuir a lo que son contribuir a lo que son sus propios alimentos, a contribuir sus propias deudas, poder desarrollar diversidades con eso poco, aparte de que lo endeudaban, ellos tenían poco, les pagaban con el mínimo, ni el mínimo creo que le pagaban en ese entonces. Por eso ellos solamente vivían endeudados, porque salían de un crédito y se metían a otro crédito. Por eso es la vida de los indígenas solamente es trabajar y trabajar y trabajar. En base a lo que escucho el día de hoy, Briana, por favor, una conclusión. Bueno, es que en el siglo XVI, en el siglo XVII, era bastante común, digamos, la explotación hacia las personas indígenas. O sea, se aprovechaban mucho de eso para su propio lucro, como que sabidos más o menos. Ajá, muy bien, Briana. Ajá. En sí, este sistema colonial que se presentó entre los años 16, entre los siglos 17, en sí, estos españoles lo que querían en sí era, era formar parte no solamente de lo que es la destrucción, sino de la destrucción de las culturas indígenas, sino que también ellos querían no justificar para ellos lo que sería el saqueo mineral que ellos hacían en ese momento. Ellos en sí tenían un- ellos querían en sí ser explotadas estas minas, pero a base de los indígenas, a base de los indígenas que trabajan en diversas minas que existían en ese momento. Ellos querían tener más y más mediante lo que es el trabajo de los indígenas. Luego que ellos ya conquistaron lo que es gran parte de los continentes americanos en sí, ahí comenzaron a organizar un sistema económico basado en lo que es la extracción de metales. Ellos extraían el oro, extraían la plata entre los años 520 y en el año 560. Luego en sí, la minería en sí para ellos era una actividad económica privilegiada que a ellos les permitía obtener más durante esta organización, lo que es la colonización en sí. Ellos pretendían en sí organizar lo que es el mercantilismo en ese momento, que estaba basada en lo que es la riqueza, en la acumulación de metales que ellos tenían en ese momento. Ellos querían
en sí acumular metales preciosos para ellos, para los colonos también y también para la corona que en ese momento presentaban los españoles en sí, bajo la premisa, como puede observar, en las bulas papeles que otorgaban en sí lo que son las propiedades de su suelo a los reyes en sí. Los trabajadores que en sí desarrollaban, estos trabajadores eran los indígenas, los que se desenvolvían mediante el trabajo de la mina en sí. Luego vino lo que fue en sí la encomienda, que para usted la encomienda, Diana, Llevar algo a otra persona. era la relación, por ejemplo, la dependencia entre dos personas, entre dos hombres, en que se manifiesta lo que es un intercambio de prestaciones, por ejemplo, el fuerte ayudaba al débil, ya que en sí esto fue una organización. Esta organización en sí era llamada encomienda. ¿Para qué? Para a través de ella, lo que es el pueblo, lo que es Corona, asignaba una cantidad de indígenas para que estos puedan en sí trabajar y poder en sí tener servicios prestados hacia la colonización que tenían en ese momento. También ellos convertían lo que en sí responsable de esa encomienda a grupos de indígenas que ellos formaban en su momento, para luego de eso poder entender, poder tener los beneficios del trabajo mediante lo que trabajaban los indígenas en sí. Esto también realizaban encomendadores en sí, que para esto la legislación no tenía garantizados los derechos que tenían que tener los indígenas en ese momento. No formaban una buena organización, una buena legislación para poder fomentar los derechos de los indígenas en ese entonces, por lo cual ellos eran también, por no tener una buena organización legislativa en ese momento, estos indígenas fueron explotados cruelmente en ese momento. Cruelmente en ese momento, estos eran explotados por las leyes de los Urcos, que era representativo de los años 1512 en ese momento. También establecieron las nuevas normas para poder tener un buen trato entre los encomendadores y también los indígenas, pero los abusos siguieron y siguieron y siguieron, y no hubo una buena organización para tener en cuenta los derechos que tenían que tener los indígenas en ese entonces. Luego vino el obraje, es decir, estas eran pequeñas industrias que formaban para que los indígenas puedan trabajar, que era el obraje, Briana. Era la creación de manufacturas, la extracción de metales preciosos. Ya, muy bien. En sí, el obraje representativo, representando lo que es América, en sí, eran pequeñas industrias que existían desde los años 1500, desde el año desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Eso era lo que en sí, estas pequeñas industrias llamadas, como usted puede observar, el obraje, mediante el obraje, existían desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Entre esos años existía lo que era el obraje en sí, que era en sí producido por los indígenas que fabricaban pequeños productos textiles en ese momento. Luego vino lo que es el concertaje en sí, que esto fue un sistema de trabajo que ellos organizaron para así poder tener diversidad agropecuaria, donde estaba representativa lo que es la economía colonial, que adquiría gran valor económico para ellos. ¿Por qué? Porque este concertaje en sí, en base a este sistema de trabajo, lo que hacía el patrón era poder entregar a los peones, lo que son diversos créditos, pero estos créditos eran demasiado elevados, para lo cual estos indígenas tenían que trabajar y trabajar para poder pagar sus deudas, es decir, vivían solamente endeudados en sí. Luego vino lo que es la mita es en sí lo que es el trabajo tributario en sí, que durante la colonia los españoles implementaron la mita andina en sí para poder reclutar lo que es la mano de obra de las encomiendas con ayuda de
doctrinero en ese entonces, no pocas veces de los líderes indígenas. También los varones entre 18 y 50 años eran obligados a trabajar en un periodo determinado. Estos varones de tanta edad, desde los 18 hasta los 50, eran obligados también a trabajar en ese entonces. La mita legalmente fue prohibida, ahora se prohibió en el año 1812, se prohibió que realicen la mita, ya que fue legalmente prohibida para que la puedan realizar en ese entonces. De ahí vinieron las diversas extensiones de terrenos que tuvieron en sí diversas características. Una de esas características era el uso ineficiente de los recursos disponibles, bajo rendimientos unitarios, utilización de la tierra por debajo de su nivel, se me quedó. Baja capitalización en sí, que fue un bajo nivel tecnológico en su momento que presentaron, mediante lo que fue también otra de las características, mano de obra empleada en condiciones precarias, que era consecuencia de lo que es un bajo nivel de vida en ese entonces. ¿Tiene alguna pregunta, Brianna, con respecto al tema de hoy? No, Miss, ninguno. Todo ¿Está claro. claro? Sí, Miss. Ya, muy bien. En plataforma ya está la actividad que usted tiene que realizar. También está la tarea. Y va a indicar, por favor, no usted, Briana, sino los demás estudiantes, si van a realizar, por favor, sus trabajos en documento, por favor deben de centrar su contenido, ya que solamente lo que hacen es buscar del internet y copia y pega y listo. No se toman el tiempo para poder ordenar su contenido y poder tener un buen centramiento en lo que es el contenido de su trabajo. También si hay estudiantes que van a subir su trabajo atrasado, por favor, en la plataforma deben de indicar que subieron sus trabajos atrasados para poder revisarlos en su momento. Bien, Briana, este ha sido el tema de hoy basado en lo que es el sistema colonial en los siglos XVI y XVII. Briana, Ok, Miss. ¿está enfermo? Un poquito más o menos. Ya, muy bien. Sí, porque no la escuché como otros días. Ya, muy bien, Briana, este ha sido todo por hoy. Que tenga una bonita tarde. Igualmente, Miss. Gracias. Gracias a usted.